periodista y evangelizador. ¿Te sientes así? Yo quiero hablar de Cristo. A ver, es real, Martín. Es un asunto también de debate y controversia. ¿Qué es un oxímoron, ¿Es un oxímoron de qué? Es un contrasentido decir matrimonio igualitario. ¿Tuvo relación con el tema Pancho de Piérola esto? No. Sí, no. Lo que más se criticó de él fue que pontificara en un sentido, pero que terminara siendo ampallado, digamos, en una situación que él criticaba y denostaba, como es besando a una persona trans. Sino la enorme mayoría de chicas que están abortando, discúlpame, son chicas que se ponen a tener relaciones sexuales con sus novios, no se cuidan y al día siguiente quieren abortar. Son excepciones que confirman la regla, no necesariamente vamos Yo no creo en eso de excepción que confirma la regla. Una excepción es una excepción. Sí, claro. Decir que confirma la regla no confirma nada, al contrario, está evidenciando que la regla no se aplica de manera absoluta. Yo no quiero que nadie las toque. Y sinceramente es una decisión que hemos tomado yo y mi esposa de que mis hijas vivan en sus burbujas todo el tiempo que sea posible. Estás trabajando ahora en PBO, Sí. con Philip. ¿Eso hace que necesariamente tu caballo ganador sea Philip? Tiene que trabajar el ego un poco, ¿no? Ajá. Un poco el ego lo tiene que bajar y creo que está trabajando en eso. El cristiano es un pordiosero que le dice a otro pordiosero dónde encontró pan. Predicador y periodista, periodista y predicador. Él mismo nos lo va a aclarar. Es una personalidad en redes, tiene mucha experiencia en medios de comunicación y se ha ido haciendo de un nombre. Tiene opiniones fuertes sobre diversos temas y es muy probable que tú no las compartas. O tal vez sí. Tengo que hacer el disclaimer, es amigo mío, lo conozco desde hace muchos años, trabajamos juntos en televisión. Eso no significa que comparta todas sus opiniones, pero las respeto y algunas con las que no concuerde, estoy dispuesto a debatirlas acá. Fabricio Escajadillo está conmigo. ¿Cómo está, Fabio? Gringo. Y yo arrancaba poniendo estos dos conceptos, ¿no? Predicador o periodista. ¿No? Porque él es cristiano, como saben, militantemente cristiano, converso. Él tuvo en algún momento su caída del caballo, fue enceguecido por la luz, ¿no? Era Saulo y ahora es Pablo. Yo quiero que me cuentes cómo te identificas mejor, como periodista o como predicador. Bueno, yo soy un cristiano. Sí. O sea, el cristiano tiene... ¿No tiene por qué ser antagonista uno u otro o crees que sí? Predicar y ser periodista. Es que para el cristiano tiene una... A ver, el cristiano recibió una orden del Señor, que que no se puede mover, es inamovible. Vayan y prediquen este evangelio hasta el fin de la tierra, o esta buena noticia, digamos, ¿no? Entonces lo que yo hago es hacer mi labor de periodista, tratar de entender la realidad desde mi lente de periodista, pero al mismo tiempo filtrado por mi cosmovisión cristiana. Entonces cuando filtro la realidad de acuerdo a como yo entiendo las cosas con la Biblia abierta, lamentablemente para algunos, felizmente para otros, voy a tener que terminar denunciando lo que yo creo que está mal en este mundo y ofreciendo una solución. Y la solución para los cristianos es Cristo mismo, ¿no? Pero la contradicción está en que el cristianismo, en esencia, ¿no? Pero la mayoría de religiones, se mueven por la fe. Y el cristianismo, más que ningún otro, por la fe. Sí. Incluso los reformados somos fe sola, ¿no? Pero el periodismo a veces proscribe la fe, que te motiva a creer en algo cuyas pruebas no tienes al canto, pero por fe las crees. Y en el periodismo es lo contrario. Tienes que guiarte por los hechos. Sí, claro. Y tienes que contar lo que ves, no lo que crees. ¿Cómo haces que eso sea compatible y que el dogma no termine distanciándote del periodismo? Es que hay una idea errada del cristianismo y en buena parte los responsables somos los propios cristianos, incluso que durante generaciones hemos explicado nuestra fe basándonos solamente en palabras o en supuestos o en cosas que no se ven. El cristianismo está fundado sobre bases profundamente fácticas, o sea, sobre hechos ocurridos. Nuestra fe se basa no en las nubes, sino en un hecho que ocurrió. Un hombre vivió en la Judea del primer siglo, en tiempos de Tiberio César. Te hablo en términos históricos, como lo diría un periodista, ¿verdad? En el primer siglo, en los tiempos de Tiberio César, en la Judea del primer siglo, vivió un hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo de José. Proveniente de una generación de judíos, muerto por instigación romana, por instigación de judíos de mano de romanos, crucificado como cualquier vil delincuente de su tiempo. Los registros históricos están ahí, los testigos oculares están ahí, los reportes de enemigos que ese hecho ocurrió están ahí.
Y luego hay reportes, también de enemigos, que sostienen que había un montón de gente en la Jerusalén del primer siglo que se dio vuelta diciendo, lo hemos visto vivo. Y amigos suyos que estaban dispuestos a esa estupidez para su tiempo, a morir, a ser perseguidos 40, 50 años sosteniendo... Yo quisiera que mi familia no sea perseguida, que no los maten a mis hijos, pero no puedo negar lo que dice. Pero también es cierto que algunas de las fechas que se consignan históricamente como parte de la vida de Jesús, o incluso su mismo origen o nacimiento, coinciden con otras tradiciones paganas previas o religiosas previas, como el famoso 25 de diciembre, como la coincidencia con solsticios, que ya eran fechas clave en religiones previas, sí, es verdad, a la judaica. Es verdad. ¿No? El 25 de diciembre no es una fecha bíblica, eso es verdad. No es una fecha ni siquiera histórica. Es probable que el Señor no haya nacido un 25 de diciembre. Es probable. Lo que yo creo, de acuerdo a un poco de estudios, quizá es más probable que haya nacido en la época de la fiesta de los tabernáculos, entre fines de septiembre e inicios de octubre. De modo que sí, es verdad. Por ejemplo, ¿no? La fiesta del 25 de diciembre fue una fecha del solsticio de verano o el solsticio de invierno, según donde estés parado en el planeta. Sí. Es verdad, lo que tú dices es cierto. Entonces, la respuesta cristiana a esto, no sé si yo estoy tan de acuerdo, aunque ciertamente celebro la Navidad no como una fecha pagana, sino como el nacimiento de Cristo. La respuesta cristiana es, bueno, lo que el cristianismo ha hecho es cristianizar una fecha pagana, ¿no? Es un poco la respuesta que se da, ¿no? Hemos usado una fecha que normalmente era dada a un ídolo y la hemos convertido al bien, digamos, ¿no? No sé si estoy tan de acuerdo con la respuesta, quizás sí, hasta un cierto punto, pero lo que tú dices es verdad. ¿Sí? Ahora, es curioso porque yo te conocí, yo no sé si ya estabas en proceso de cambio, si habías sentido el llamado en aquel momento. Estaba muy tímido. Año 2011. Sí, estaba año 2011. Miedosísimo de decir lo que me había pasado. Pero sí es cierto que alguna vez me contaste que venías de un pasado turbulento y de un pasado que te había tenido incluso por momentos en la depresión. Y esto lo has dicho públicamente, así que yo no estoy siendo infidente, ¿no? Perdón, ¿me puedo sacar el saco? Sí, por supuesto. Por supuesto. No, dale. Hace calor acá. Mi esposa está acá y o te preparas a levantar los puños, ¿cómo es? No, sino que yo quiero ser como Larry King. Sí. No, como Elliot Ness. Ya, no, pero te quedan bien los tirantes. Me siento más cómodo así, la verdad, porque con el saco me siento muy... Tienes aquí calculada la imagen que te gustaría proyectar. Que me gusta ponerme tirantes. Me gusta, o sea, me siento bien, ¿no? Me siento bien. Es como cuando no me gustaba ponerme eterno, pero ahora me gusta ponerme eterno, me siento bien, ¿no? Pero esta conversación no se va a poner tirante, o podría. Sí, no hay problema. Martín, vamos a seguir siendo patas. O sea, sin duda. Eso es algo que yo sí quisiera destacar. Porque nos estamos convirtiendo, creo yo, en una sociedad llena de trincheras, ¿no? Es decir, esta es mi horrible trinchera, entonces yo lanzo la granada a la otra trinchera. Ni te saludo. Oye, hay gente que me ha dejado de saludar. ¿Quiénes te han dejado de saludar? Algunos, tú los conoces. O sea, me han dejado de saludar y yo la verdad, y es gente a la que aprecio, es gente a la que o sea, a mí me encanta que esta gente haya sido mi amiga y que me haya enseñado quién era Raymond Carver, quién era Clarice Lispector, o sea, me parece alucinante, gente de la que me encantaría seguir conversando, pero no, me dejaron de hablar. ¿Pero por tu conversión? Sí, claro, por mis ideas, ¿no? Porque yo defiendo un enfoque de familia, estoy en contra del aborto, ¿no? Digo que la bandera LGTB es un robo, nosotros ese símbolo era judeocristiano desde hace 3000 años, ¿no? El símbolo del pacto, ¿no? Mosaico, digamos, o con Noé, digamos, ¿no? Etcétera. Bueno, el arco iris, ¿no? Que fue el sello del pacto entre Dios y la humanidad para no volver a enviarnos un diluvio. ¿Y de dónde sabes tú tanta Biblia? De mi padre, claro, mi padre era cristiano, pero además yo mismo soy interesado en la lectura. Yo he leído la Biblia, lo que pasa es que no la he leído como acaso mi padre decía que se debía de leer, con una suerte de metodología y guiado por la fe. Yo la leí, tengo que admitirlo por curiosidad, ¿no? Pero es cierto que no es un libro que te deje indiferente. No. Pero es un libro que le da un mensaje distinto a cada uno o a cada comunidad. Porque usando el mismo libro, uno se ha ido a cruzadas, como que uno ha defendido el conservadurismo más extremo, uno ha defendido masacres y uno ha defendido también las mejores muestras de humanidad posibles. Sí, es verdad. Entonces, y hay mucho pan por rebanar ahí, es motivo de una larga conversación, ¿no? O sea, la Biblia ha sido maltratada, ha sido usada para el mal, usada para defender posiciones
ciertamente antihumanas y maléficas, ¿no? Las cruzadas, por ejemplo, ¿no? O los progromos que se usaron, que se hicieron, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual cierta denominación cristiana que tiene sede en una ciudad de 7 colinas defendió a favor de Hitler. No solamente eso, sino mucho antes, en la Edad Media, se usó la Biblia para quemar gente, ¿no? Sí, claro. El mismo texto es... Y te hablo no solamente de católicos, entre protestantes también se usó para eso en algún momento. Sí. Más históricamente la Iglesia Católica tiene más responsabilidad en esto, pero no solamente ahí, en Ginebra pasaron cosas similares. Sí, y la Inquisición en sí misma, y todo lo que y acá el Tribunal de Extirpación de Idolatrías. Pero yo iba a... ¿Cómo fue que sentiste ese llamado? Me topo de pronto en medio del Parque Kennedy, en medio de mi situación, con un hombre que está declamando Romanos 1. Mi hermano Tito se había memorizado prácticamente buena parte del libro de Romanos y lo estaba declamando. Entonces yo, en el momento en el que le pongo atención, pensando que era el personaje para un reportaje que me podía servir, escucho algo que yo siempre digo, es como si me hubiese caído de pronto, sin esperarlo, un ladrillo en la cabeza. ¿Pero qué dijo que te removió? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, todos a una se han hecho inútiles. Arrepiéntanse. El juicio del Señor es justo y Él es santo. Y Él no va a tener por inocente al culpable, porque dejaría de ser justo. Pero mira que es esa lógica me derrumbó. Pero son versículos que yo he escuchado previamente. Entiendo que a ti te deben haber resonado de forma distinta, te deben haber removido. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Porque una persona como tú leída, yo entiendo que también ya debe haber estado expuesta a la Biblia antes y haber escuchado prédicas de ese tipo. ¿Qué hizo que en aquel momento sí calara en ti? Mira, yo ahora lo puedo entender desde mi perspectiva cristiana. La Escritura dice que cuando el velo os sea quitado, ustedes van a poder ver, ¿no? Y lo mío no fue un acto intelectual, no fue que yo entendí intelectualmente el texto, porque ciertamente yo ya lo había leído, aunque en otra traducción probablemente, incluso en una Biblia de los Testigos de Jehová podía haber leído un texto similar, sino ocurrió algo adentro que me permitió entender mi condición, o sea, cuál era mi situación ante un juez realmente justo. Y yo no iba a pasar ese juicio. No, o sea, contra mí yo había cometido una serie de... O sea, decir pecados, la gente me va a decir, este es un puritano. El pecado es simplemente una transgresión a una ley, es un delito cometido a una ley que es eterna. Y si me medía con esa ley, o sea, yo me sentí perdido en ese momento. ¿Y cuál de esos pecados de los que tú hablas crees que fue el que te marcó un fondo? Es que ese es el punto, Martín. No fue, digamos, no sé, que yo haya visto quizá en algún momento una película pornográfica, o me haya ido con prostitutas, o me haya fumado un cigarrillo de marihuana. Fue darme cuenta que esa pequeña mentira, o sea, que esa pequeña vanidad egoísta, o ese pequeño momento en donde yo me puse a mí por sobre mi creador, o sea, mi decisión, mi voluntad por sobre ese pequeño detalle, darme cuenta que eso era suficiente para quebrar toda la ley, me destruyó. Pero fue una cosa media rara, porque con la sensación de debacle vino al mismo tiempo una especie de alegría al saber que la respuesta estaba a la distancia de un brazo, y era que, si bien yo no podía pagar eso, era culpable, otro lo había hecho por mí, por simplemente un acto de amor que yo no podía comprender. Y todo eso se mezcló en un momento que no puedo olvidar, y inmediatamente me acerqué al hombre y le dije, explícamelo mejor, eso de la gracia, ¿qué significa? Explícamelo. Y él me predica ya más personalmente, me lo explica de una manera más abierta. Curioso, ¿no? Porque además yo creo que todos en la vida, de una u otra manera, enfrentamos un momento de conversión hacia algo, ¿no? Hacia mejor, hacia peor. A lo que voy es, uno no se mantiene en el tiempo igual, porque las experiencias vitales también te van moldeando. Sí, claro, sí. Y a veces hay mensajes que calan dentro de ti, ¿no? Yo recordaba al inicio de la entrevista el pasaje de Saulo, que era un perseguidor de cristianos, que termina camino a Damasco cayéndose de un caballo enceguecido por una luz. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y se levanta como Pablo. Al final mártir, por predicar el cristianismo, ¿no? Cada quien, esta es una metáfora que se usa mucho, tiene de alguna u otra manera su camino a Damasco en la vida, ¿no? Algo que te cambia.
Y tú te convertiste, y luego de convertirte personalmente, te convertiste a sí mismo en una voz. Estuviste en Betel. Pero pasó mucho tiempo. Yo lo sé. Pasaron años. Yo estuve en Reporte, estuve fue una con conversión Nicolás, fue una conversión paulatina. estuve en Panorama. Sí. O sea, hubieron mucho tiempo de por medio. Sí. ¿No? Y vamos a regresar a ello. Pero quisiera entrar al tema Betel, porque quizá es aquello más reciente que te ha dado una voz que una comunidad sigue, porque es así. Puede no gustarles Fabri, porque hay un montón de gente al que Fabri no le gusta, lo consideran extremadamente conservador, y de eso vamos a hablar. Otros creen que dentro del conservadurismo es lo más potable que hay, también es cierto, ¿no? Porque al final las opiniones y percepciones pueden ser distintas. Yo creo que este es para mí también un ejercicio de tolerancia. Hay cosas que yo no comparto y hay cosas que sí, ¿no? O sea, ¿Cristo qué cosa hizo? El Señor a Pedro no le dijo: pecador del demonio, eres un borracho, lárgate de acá, regresa a la taberna donde estabas metido bebiendo, gastándote tu dinero en mujeres. No, lo amó. ¿No? Yo no tengo la capacidad para amarte como Cristo te ama, pero puedo al menos acercarme un poco. Pero ¿no crees que es ponerse en un pedestal moral? No. Pero un ratito. Es que yo estoy igual que tú, ¿ah? O sea, claro, quiero ganarte a mi fe, ¿no? En otras palabras. No, pues sí, claro, bueno. A Cristo. A Cristo. Quiero ganarte a Cristo. Sí. Muy bien. Pero eso va desde la posición de tú estás mal, tú estás equivocado, porque estás negando a Cristo, tengo que ganarte a Él. No puedes creer que existan personas profundamente morales y éticas que no crean en la divinidad. Mira, te lo voy a responder de la siguiente manera. El cristianismo, o sea, es que ese es un gran problema. Hay incluso grandes problemas entre hoy los propios cristianos. Están hablando de algo que no es cristianismo. O sea, el cristianismo parte por decirte: oye, todo eso que te digo a ti, lo soy yo también. O sea, no estoy sobre ninguna altura, no soy de ninguna manera mejor. Es más, en muchos aspectos me considero más réprobo que tú. O sea, si me ponen en un estándar y me empiezan a medir a mí, créeme que yo voy a estar por detrás de ti. Mis malacrianzas y mis taras naturales son seguramente más execrables que las tuyas. Entonces, lo que simplemente es, el cristiano es un pordiosero que le dice a otro pordiosero dónde encontró pan, dónde encontró un vaso de agua. Año y medio estuviste en Betel. Te convertiste en una voz y además casi que inauguraste un espacio en esta emisora. ¿Por qué terminó abruptamente? Si es que te habías ganado tu sitio y la gente te buscaba. La Biblia, la obra del Señor, el reino, como decimos los cristianos, se está expandiendo también por el trabajo que han hecho mis hermanos durante décadas, no solamente en el Perú, sino en buena parte de Latinoamérica, incluso en el mundo. De modo que las cosas que han ocurrido dentro, se pasan por el tema privado, ¿no? Yo he decidido, yo comencé mi exposición pública como cristiano con un par de frases que no estoy dispuesto a transigir, ¿no? Yo no me peleo con cristianos, aun cuando yo tenga discrepancias con ellos. Ellos son mis hermanos y cualquier cosa que deba decir las digo en privado, no me peleo con ellos. Han habido discrepancias meramente de corte editorial y bueno, yo preferí salir en los mejores términos. Me quieren mucho y yo también los quiero mucho a ellos y cada vez que puedo... O sea, editorial en el sentido de... ¿Esta es nuestra línea? ¿O te acomodas a esta? ¿O no seguimos simplemente juntos? Antes de que ocurriera algo así, yo preferí dar un paso al costado. Nunca ocurrió, nunca me lo dijeron. Pero uno entiende más o menos que mejor es guardar la amistad y todo lo demás antes que pueda pasar algo así, ¿no? ¿Tuvo relación con el tema Pancho de Piérola esto? No. Sí, no. Panchito es alguien a quien yo le tengo aprecio. Él es católico. Sé que es tu amigo, ¿no? Sí, somos padres. No lo veo básicamente desde la salida. Seguramente lo voy a llamar en estos días. Pero sí, no, también, ¿no? Esto era parte de un pack, ¿no? Quizás lo que más se criticó de él fue que pontificara en un sentido, pero que terminara siendo ampallado, digamos, en una situación que él criticaba y denostaba, como es besando a una persona trans. Bueno, no era el momento que lo decía, eso había ocurrido 1 año y medio antes, probablemente, ¿no? Bueno, pero ocurrió. Sí, quizá se tuvo que tomar de otra manera, no lo sé, bueno, las cosas ya están hechas, ¿no? Yo sé que Pancho es un hombre que cree profundamente en lo que él dice y es alguien que defiende prácticamente los mismos valores que defiendo yo, con matices seguramente, pero básicamente lo mismo. Pero defender valores en el sentido de haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. Probablemente 1 año antes
lo hizo y durante el transcurso de ese año él ya estaba seguro de que eso no lo iba a volver a hacer más. Saltó algo del pasado y ya está. Sí, seguramente. Y la verdad, en la fotografía no, pero al final nunca quedó claro tampoco que él estaba dándole un beso a nadie, ¿no? Era el dicho de un enemigo de él que decía eso, como amparado en una foto que... pero hay varios testigos y él no lo ha negado, ¿no? Ha dicho incluso que se había pasado de copas. Yo no lo puedo criticar, de verdad, yo no lo voy a criticar a Pancho, primero porque es amigo mío, y segundo porque, si bien es cierto, yo no he cometido un error como ese, pero yo no puedo decir, oye, yo no voy a cometer eso o no voy a cometer otra cosa. Sí. Yo soy un hombre sujeto a errores, de labios inmundos, que vive en un país de labios inmundos, como el profeta Isaías. Entonces no, prefiero cuando trate con Pancho hablarlo personalmente y tratarlo con mansedumbre, pero sobre todo buscando su restauración, ¿no? Si es que ya no la ha comenzado, ¿no? Sí. Tú en algún momento dijiste que quizás los más réprobos dentro de las escrituras eran aquellos que predicaban algo y hacían otra cosa. Los fariseos, como los hemos conocido también, los peores. Son los peores. La Biblia dice que son los peores. Pero ¿tú no crees que aplica en este caso? Quizá en todos lados se cuecen habas. En todos lados hay. No necesariamente todos los que dicen Señor, Señor son. Espero que en el movimiento misionero mundial la mayoría lo sean. Espero que sí. Me parece que es de esa manera. Este es un país que se ha asignado mucho también por movimientos conservadores muy potentes. De hecho, hay que admitir que una de las marchas más exitosas que ha habido en nuestro país ha sido la de Con mis hijos no te metas. Y bien poco... difundida por la... No, fue bastante cubierta. Yo he cubierto la marcha. La de la marcha de la por la vida del 2017. ¿Esa fue la marcha del enfrentamiento entre René y Philip o me equivoco? Claro. No, sí, claro, sí se cubrió, pero si todo el mundo además vio el enfrentamiento casi en vivo. Casi en vivo. O sea, nosotros estábamos... Claro, sí o sea, obviamente aparecieron pues imágenes, ¿no? Pero si eso no hubiese sido pro vida, si no hubiese sido... pro, no sé, otra cosa, LGTB o lo que quieras, ten por seguro que así, en pool, todos los medios hubiesen estado prendidos por lo menos 5 o 6 horas consecutivas, o 4 horas consecutivas, o 3, ¿no? Esa es la crítica que yo hago, ¿no? No se trató de la manera igual, algo que expresaba tan claramente el sentir de la gente de a pie, ¿no? La marcha de Con mis hijos no te metas, que tiene un sentido, y yo, como padre ahora, también respeto el derecho de los padres de enseñarle a sus hijos. De decidir. De decidir. La currícula incluso si desea, claro. ¿No? Y los valores que uno tiene en casa. Pero al mismo tiempo no crees que es de interés público, ¿no? El que los hijos tengan una formación escolar que garantice que se traten con respeto e igualdad hombres y mujeres. Sí, pero poner links con contenido, se ha dicho contenido porno, con contenido casi pornográfico. No. Yo tengo 2 hijas, pequeñitas, la verdad. Mis hijas, es más, o sea, el otro día mi papá está viviendo en mi casa algunos días porque ha llegado de viaje, se va mañana, y me dice, Fabricio, tus hijas son súper inocentes, me dice, son como, o sea, yo no quiero que nadie las toque. Y sinceramente es una decisión que hemos tomado yo y mi esposa, de que mis hijas vivan en sus burbujas todo el tiempo que sea posible. Y nosotros las vamos a preparar, les vamos a decir qué cosa es esto, qué es un penecito, qué es una cosita, qué es el otro. O sea, es más, ya lo saben, la menor ya sabe, pero se lo vamos a decir nosotros. ¿Por qué, Martín? Porque no confío en que el Estado, con un burócrata sentado en un escritorio, que no conoce a mis hijas, decida lo que ellas van a ver o lo que no van a ver. Eso. Pero habrá hogares en donde se enseñen otras cosas que probablemente colisionan con tus valores y tú no sabes si ese niño o niña de aquel hogar, que luego se va a encontrar en la vida, o en el mismo salón de clases, cuando crezca, ¿no? Con niños, vaya a portarse mal con ellos, por decirlo de alguna manera. Es decir, tendría, entiendo yo, la educación pública, que tener unos estándares de respeto para con los demás, que a cuenta de lo que pasa en nuestro país, parece que no tenemos. El asunto del enfoque de género. El objetivo del mismo es, y ya veamos qué camino quieren utilizar, es el que las mujeres se sientan iguales en derechos que los hombres, ¿no? Y que el respeto que reclama la mujer en nuestro país cuando es adulta y que se siente no tienen, ya sea porque sean agredidas o porque no tienen las mismas
condiciones laborales o porque no tienen las mismas posibilidades, que se enseñe desde pequeños a hombres y mujeres que pueden aspirar, ¿no?, a ser tratados igual por la sociedad. Y parece un objetivo encomiable. ¿Por qué oponerse a ello? Mira, Martín, yo quiero comenzar respondiéndote con un ejemplo, ¿no? Cuando entramos a Betel, yo y mi esposa encontramos sorprendentemente que todas las personas que manejaban las cámaras en Betel eran, como te digo, mujeres. No había un solo hombre. Y yo estaba acostumbrado a ver camarógrafos, valga la redundancia, hombres. Y qué sé yo, que el 80% de gente que trabajaba ahí eran mujeres, asumiendo responsabilidades como la de Marta Rodríguez en Latina o como la de Clara Elvira Ospina en su momento en el 4. Es decir, mujeres sosteniendo un poco la responsabilidad. Y yo cuando escarbé un poco más, aprendí algo. O sea, descubrí que cuando el Señor Jesús expone su resurrección, las primeras personas a las que le da ese privilegio son a mujeres. La primera persona que lo vio resucitado fue una mujer, lo cual incluso era un testimonio vergonzoso para su tiempo, porque en un juicio en ese tiempo la mujer no tenía voz ni voto de nada, no era creíble el testimonio de una mujer, pero sin embargo a ella se lo dio. Entonces, o sea, eso es lo malo que hemos mamado de un cristianismo que hemos mal aprendido. El cristianismo respeta profundamente a la mujer y la pone en el mismo lugar que el hombre. O sea, es en el mismo lugar de dignidad. Ya no hay más posibilidad alguna de que la mujer no pueda pisar la sombra de su esposo porque no le está permitido, o no pueda ni siquiera salir a la puerta de la casa porque está prohibido que haga eso. Es imposible, ¿no? Pero en nuestro país la agresión contra las mujeres es común, sí, claro, lamentablemente. Sí, claro. Sí. Y las agresiones físicas como sexuales, sí, contra las mujeres. Eso es una cosa... A ver, y somos un país yo vivo cristiano, católico y cristiano. Yo vivo, Martín, a ver, yo no puedo decir malas palabras, pero casi a punto de decirlas cuando me entero de una cosa como esta, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente en contra de que se maltrate a una mujer, que cualquier sujeto, o sea, esposo, que sea, le levante la mano a una mujer, un puñete, una cachetada. ¿Y eso no parte de la educación? Por ejemplo, yo no quiero usar la palabra ideología de género. Yo creo que es un enfoque el que se quiere promover de igualdad. Si ese es el objetivo, ¿por qué oponerse vehementemente a él? Es que ese no es el objetivo. Esa es la careta. Eso es lo que todo el mundo está de acuerdo con eso. O sea, no es necesario poner un enfoque de género para estar todos de acuerdo que a una mujer no se le pega, que a una mujer se le paga igual, que a una mujer se le da la misma responsabilidad. Se le respeta como a un hombre. Sí. No es eso. El fin del enfoque de género es subvertir una serie de patrones morales, judeocristianos si tú los quieres, para imponer otra verdad, como por ejemplo la de que al final de todo un niño puede decidir ser niña a los 6 años sin que sus padres tengan que decir ni chis, simplemente porque hubo alguien... eso es una aberración, ¿no? O sea, eso es lo que vemos al final. O que les permita hormonarse antes de tener que incluso autorización para tomar una cerveza. Es que ese es, o sea, vemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en otros países y ese es el final de todo. ¿Te parece? ¿Te parece? Mira, o sea, tengo yo que... Porque eso también está en debate, ¿eh? Tengo yo que sujetarme a la voz de un burócrata que me diga cómo pensar en términos de crianza de mis hijos para decir que estoy a favor del enfoque de género. No. Te hago estas preguntas no en calidad de experto él ni experto yo, sino porque eres una voz para un sector de la población importante. Entonces, su posición sobre estos temas no solo representa a su audiencia, sino también es escuchada por su audiencia. Y por tanto, yo creo que en ese sentido es valioso. Y yo quería preguntarte, matrimonio igualitario, que es un asunto también de debate y controversia. ¿Qué es un oxímoron? ¿Es un oxímoron de qué? Es un contrasentido decir matrimonio igualitario, porque el matrimonio, o sea, tendríamos que hablar de una especie de unión de contrato entre dos personas que quieren compartir afectos y también testamentos y herencias y propiedades y todo lo demás, ¿no? El matrimonio, desde la raíz de la propia palabra, no tiene nada que ver con eso, proviene del término Mira, matriz. y este es algo que también creo que todos nosotros debemos de evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto están de acuerdo con algo y hasta qué punto no? O sea, uno puede tener posiciones liberales sin comprarse la caja completa del paquete. Pero ¿a qué voy con lo de matrimonio igualitario? ¿No crees tú que hay derecho de dos personas del mismo sexo que se quieren, se pueden querer y han estado en una relación
por 30 años, de salvaguardar la posibilidad de que el otro herede, de que se reconozca legalmente. Lo cual ya casi es una excepción a la regla, porque en porcentaje cuántas parejas homosexuales duran 30 años son muy pocas. Pero existen, debe haber por ahí alguna. Bueno, seguramente Elton John debe ser uno de los ejemplos, no sé si más. Sí, ¿no? Pero que se divorcien más o menos que las parejas heterosexuales, yo creo que debería ser irrelevante para el hecho de proteger la capacidad. No, solamente quería poner como un paréntesis nada más. ¿No? Proteger la posibilidad de dos personas que se quieren y han decidido tener una vida juntos, de poder, así sean asuntos meramente burocráticos, pero que ellos ahora no pueden, ¿no? Heredar el uno al otro, o si alguien, Martín, o si uno de ellos, ahora ya se está pudiendo, pero eso ha tomado una lucha. Bueno, pero se puede hacer. O por ejemplo, tienes un problema médico, no puedes decidir por ti mismo sobre si deben intervenirte o no deben intervenirte quirúrgicamente, qué sé yo, porque estás inconsciente. Un familiar sí lo puede hacer. Tu pareja de 30 años del mismo sexo te ha acompañado, incluso a veces más que tu familia, y no tiene voz en esa decisión. Pero eso se puede hacer. Vas a un notario, lo certificas, lo notarías y se hace. O sea, no es necesario que tengamos que... Pero ¿por qué no darles la institución completa? Yo no te estoy pidiendo que una religión los case en su fe. No, este es un tema administrativo civil, si lo quieres tú. Sí. Nadie le puede pedir pues, a la religión católica o a los movimientos cristianos que se meta en la casa de un particular. Que casen a alguien, ¿no? O sea, está obligado a que la Iglesia Católica, por ley, tengan que casar a una pareja homosexual. Nadie está pidiendo eso. O si lo piden, sería un despropósito. Pero que el Estado, como institución civil, ¿no? Distante y no confesional, les dé la posibilidad de una estructura de protección, ¿no te parece? A ver, es que hablemos bien los términos. Estamos hablando de un matrimonio. Lo que tú estás diciendo es un matrimonio. Sí, civil. Ok. Y un matrimonio es una institución que no pasa ni siquiera por el Estado. Es una institución mucho más antigua que el Estado. Es una institución que proviene, nos guste o no, de una concepción judeocristiana. El matrimonio es el primer matrimonio, es el que se instaura en el Edén entre Adán y Eva. O lo puedes, si quieres usar la Biblia, podemos usar ese término. Y si no, podemos ir mucho más allá. Antes de que haya un Estado laico. Bueno, no hay un matrimonio en ese momento. Pero hay una noción de hombre y mujer. A ver, el matrimonio son dos personas, un hombre y una mujer, que se unen para tener descendencia. Y para proteger a la descendencia de una serie de cosas que puedan ocurrir. Temas hereditarios, temas de crianza, temas etcétera, ¿no? Básicamente es para eso. Pero esa es una definición que también está en debate, porque dejas fuera de juego a aquellos que se casan y toman la decisión consciente de no ser padres. Bueno, son excepciones que confirman la regla, no necesariamente Yo no creo en eso de excepción que confirma la regla. Una excepción es una excepción. Sí, claro. Decir que confirma la regla no confirma nada, al contrario, está evidenciando que la regla no se aplica de manera absoluta. Pero vas a legislar para una minoría, entonces. O sea, vas a legislar para una incluso ínfima minoría. Mira. Y no es así. La calidad de una democracia o de un sistema de gobierno también se mide en función a la protección de sus minorías. Lo que no implica, y aquí vamos a entrar a otro tema de debate, que lo que una minoría reclame tenga que cambiar el modus de vida de todos los demás. Por supuesto. Pero si le permites a una pareja casarse, no estás cambiando la vida de los demás, pero sí estás cambiando la de ellos, dándoles seguridad. Martín, yo voy a tratar de decirlo de la manera más sensata. Acá se trata de respetar la conciencia de cada uno. Es decir, cómo quiero yo vivir conforme a mi conciencia. Y yo tengo que respetar también la conciencia de alguien que no piensa como yo. En el Perú, la amplia mayoría, más o menos en ese aspecto, piensa de una manera muy parecida a la que pienso yo. Es decir, no quieren que el Estado le diga, ¿sabes qué? Tú estás obligado a criar a tus hijos de cierta manera y estás obligado a hacer entre parejas las cosas de cierta manera como se tengan que hacer. Yo creo que cada uno debería decidir cómo quiere vivir su familia de acuerdo a su propia libertad, con un contrato de por medio. Pero cuando tú ya haces una ley, lo que estás haciendo es menoscabar la protección de las mayorías. Cuando tú encierras esto y le dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer un matrimonio igualitario en donde dos personas del mismo sexo puedan criar un hijo. No he llegado al punto de la adopción, ¿eh? No estoy tocando ese punto todavía.
Estoy hablando de la protección de la pareja como pareja. Créeme que ese es el fin del debate. ¿Te parece? Sí. ¿Y por qué sería tan terrible? Porque hay un interés superior. Y ¿Por qué sería tan terrible? Este es otro tema, incluso más álgido de debate. ¿Por qué sería tan terrible que le permitan a una pareja del mismo sexo adoptar un hijo? Porque la adopción no fue instituida nunca para cerrar el gusto personal de los padres o para cerrar un poco el ánimo de los padres a tener un hijo. Eso no es, la adopción nunca sirvió para eso. La adopción ha servido para proteger el derecho de un niño huérfano que perdió algo fundamental, que es ser criado y amado por una pareja de padre y madre. Ahora, tú me puedes decir, oye, ese mismo amor se lo puede dar un padre y un padre o una madre y una madre. ¿Por qué tendría que ser diferente? A mí me parece que tiene lógica ello. Tiene lógica, pero a ver, Martín, hay cosas que un padre puede darle al niño que no se la puede dar una madre. Y hay cosas que una madre le da a la crianza de los pequeños que no los padres pueden hacerlo. Es diferente. El abrazo de una madre no es el abrazo de un padre, y la disciplina y la fortaleza de un padre no necesariamente, no estoy generalizando, las tiene una mujer. Pero si la opción es que el niño nunca sea adoptado, o que pueda ser adoptado por una pareja del mismo sexo, sí. O incluso, porque te pones en una situación en que es requisito el padre y la madre, también puede ser un hombre solo o una mujer sola que probablemente quiera adoptar un niño, ¿no? Y se puede hacer también. Entonces, a eso voy. ¿Por qué dejar el niño en adopción permanente si un hogar amoroso, ya sea por que un padre o una madre quiera adoptar un niño, o porque una pareja del mismo sexo quiera adoptarlos, desean darle ese cobijo? Mira, es una responsabilidad también de las iglesias y de los cristianos que defendemos esto. Y en eso yo asumo la posición, si es que me compete, hacer un mea culpa por mi comunidad, porque los cristianos deberíamos acostumbrarnos a adoptar. Incluso yo y mi esposa en algún momento lo hemos conversado. Nos encantaría en algún momento adoptar, porque creemos que los cristianos que tanto defendemos esto deberíamos ser los primeros en asumir la responsabilidad de otorgarle a esos niños que han sido imposibilitados de vivir en familia, tener una familia, ¿no? Y eso es una cosa todavía pendiente entre nosotros por asumir, ¿no? Que los cristianos debemos empezar a responsabilizarnos, y no solamente de palabras, sino de hecho, y asumir responsabilidades con niños que no tienen familia, ¿no? Es decir, para que no haya necesidad de que una pareja del mismo sexo adopte un niño o niña, los cristianos deberían de promover entre las parejas. Estoy de acuerdo con eso, la adopción. Es más, entiendo que en otros países esto está un poco más avanzado entre las propias comunidades cristianas, la decisión de adoptar, ¿no? De hecho, yo creo que sí. Es más, perdóname, discúlpeme, nosotros somos adoptados, y te hablo ya en términos teológicos, somos adoptados por un Dios justo que nos ha adoptado como hijos suyos, ¿no? Sí. Ahora, los católicos creemos que hemos sido adoptados por la Virgen María y Dios, pero ustedes no, ustedes han sido adoptados solamente por Dios. Así que ese es un hogar monoparental el que ustedes defienden. Bueno, María no es mi madre, María es mi hermana en la fe, ¿no? Oye, a propósito de lo que tú pones en debate, que es muy interesante, sobre la responsabilidad del cristiano, ¿no? Y yo no sé si en ello te ajusto un poco, pero el asunto del aborto, y que ahora ha sido limitado por una ley del Congreso de la República, sí, por la congresista Milagros Aguayo, ¿no? Finalmente pasó la modificatoria, el aborto en nuestro país, que ya era limitado, se ha limitado aún más, pero ha fallecido recientemente una niña lamentablemente ultrajada, que estaba embarazada, que según conclusión médica, si hubiera abortado a tiempo, pudo haber salvado su vida. ¿O no? Ella falleció. ¿O no? No, entonces, eso no se puede afirmar, era una niña finalmente. Un aborto a esa edad es, no tengo la data exacta, pero me parece que se acerca al 80%, 70% de posibilidades de que muera alguien tan chiquita, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, ¿crees que debió permitirse el aborto en este caso para salvar la vida de la adolescente? Eso es una cuestión de conciencia. Yo estoy convencido y tengo toda la evidencia, no solamente teológica, sino científica, de que el ser humano está vivo desde la concepción, ¿no? Ya hay una diferenciación de la madre en todo aspecto, no solamente en ADN, podríamos hablar de eso, en una serie de cosas. De modo que un aborto siempre es
una muerte. ¿Sí? Estamos hablando de una muerte, de un ser humano. Digamos, lo justificarías en el sentido de que estás salvando la vida de la madre, ¿o no? O lo que Dios quiera, si la madre tiene en riesgo su vida... mira, es muy apetecible ese argumento, ¿verdad? Pero es real. Es que puede parecer muy benefactor, ¿no? Muy bueno, pero estamos hablando de matar a alguien para que otro viva. Lo que pasa y ahí es que no estoy, yo no puedo, sí. Ahí me enfrento a una cuestión de conciencia, ¿no? No sí. puedo aceptar algo así porque sí. Yo no soy quien para decidir la muerte de nadie, sí. ¿no? Yo tengo que admitir, y por eso se los planteo a ustedes, que en la vida van a haber momentos que remuevan su propia concepción de las cosas y posiciones, y está bien, es parte de vivir. Es parte de nutrirse, de cambiar, de experimentar cosas distintas. Antes de ser padre, yo creía ciegamente en la posibilidad del aborto casi sin limitante, ¿no? Luego de ser padre, sin yo haber definido absolutamente mi postura al respecto, me cuesta más, porque yo he visto una ecografía con un pequeño embrión moviéndose. Se lo prohíben a las madres que quieren abortar, ¿eh? En otros países está prohibido que puedan escuchar los latidos del niño que van a abortar. Es probable, eso no lo sabía, pero no se lo permiten. Pero a lo que voy es... En los estados de Estados Unidos, en donde el aborto está permitido, sí. Está prohibido darle a la madre la posibilidad de que escuche sí. antes de abortar. Tú mencionas algo que yo creo que igual abre un gran debate que aquí no lo vamos a resolver ni somos especialistas, ¿no? Tú estás convencido de la protección desde la misma concepción, como de hecho nuestra Constitución garantiza. Pero este es un debate ético, biológico, jurídico. Martín. Espera, escucha un ratito. Martín. Escucha un ratito. ¿En qué momento? O sea, yo tengo que también poner sobre la mesa los argumentos a favor de que hay una ventana de tiempo en la que es posible el aborto, si es que, o puede garantizar que una madre... Me estás diciendo que hay una ventana de tiempo en la que es posible matar a alguien. Pero, ¿a quién estás matando? Al bebé. Escucha, es que no es un bebé, pues. Ahí viene el asunto. ¿En qué momento? Al ser humano. ¿En qué momento ese organismo humano que se concibe por el esperma, el espermatozoide y el óvulo, en qué momento ese organismo humano se convierte en persona? Desde el primer instante. Ahí viene el debate, porque es un debate jurídico, es un debate ético y es un debate biológico. Hay quienes dicen, desde el punto de vista biológico, que es desde que tiene un sistema nervioso. ¿Quién lo dice? Los especialistas que han determinado, que han determinado, estudiando y que saben más que tú y yo de este tema, ¿no? Que desde qué momento puede determinarse, si nos ceñimos solo a lo biológico, no a lo ético, no a lo jurídico, que aquel organismo humano ya es una persona distinta de la madre. Lo que pasa es que ¿no? abres una serie de ventanas que son bien peligrosas con eso, Martín. Porque si tú dices que abrámoslas. Sí, mira, o sea, en el sentido más estricto y frío del tema. O sea, si tú permites la posibilidad de que un ser humano sea ser humano a partir de algún momento, ajá, eso es peligroso. Es que es un debate. Eso ha traído muertes, latrocinios del pasado. En cuanto decimos, este es ser humano a partir de este momento o este no es ser humano a partir de tanto. O sea, el ser humano es ser humano, incluso lo honra nuestra Constitución desde el momento de la concepción. Si no, ese gris da la posibilidad para que luego haya grises en otros ámbitos. Yo no puedo ceder eso porque yo ya sé, por eso soy conservador, porque yo creo que ya nos hemos equivocado en el pasado. Tu temor es que abrir esa puerta abrirá otras después. No, va a abrirlas. Ya. Va a abrirlas. A ver, esta es la lucha, Martín, sí, al final. Porque los países en donde el aborto se ha liberalizado, ¿no? Con ciertas limitantes, algunos lo permiten hasta un feto de 12 semanas, otro 20 semanas incluso. A mí eso personalmente me parece un exceso, pero es verdad, hay legislación al respecto. En Nueva York se puede abortar hasta en los 9 meses mismos. Eso no lo sé, lo voy a verificar. Sí. Pero es legislación sobre la base de, y acá viene el debate, que es un debate difícil, consideraciones éticas, consideraciones biológicas, consideraciones jurídicas. Yo sí creo que en algunos países se va a abortar como quien sale a comprar pan, porque yo lo he visto. Es decir, se ha normalizado. Sí, claro. Eso también me parece un exceso. Pero yo creo que hay circunstancias en las que le deberían permitir
a la madre, porque acá somos dos hombres hablando de una legislación que compete a las mujeres, básicamente. Pero eso no nos impide hacerlo, de la misma manera como un cualquier ciudadano puede hablar sobre economía sin necesidad de ser economista, porque Pero yo tengo la sospecha, Fabri, que si los hombres fuéramos los que gestáramos, es probable que el aborto tenga menos limitantes. Perdóname, si nosotros fuéramos quienes abortáramos, estaríamos hablando claramente desde la profundidad de nuestras experiencias de hemorragias severas. Estaríamos hablando de infecciones pélvicas, de lesiones en el útero, en el cuello uterino. Estaríamos hablando de complicaciones anestésicas. Estaríamos hablando de esterilidad, de partos prematuros, de riesgos de abortos espontáneos posteriores después de ese aborto. Sí. Estaríamos hablando de depresión, Martín. Estaríamos hablando, sí, desde el fondo de nuestras experiencias, de cómo deprime a una mujer el saber que mató a su hijo. Porque la mujer lo sabe, aun cuando esté muy ideologizada y salga con su monserga pro LGTB y todo el tema. Pero ¿sabes cuándo ese trauma es peor incluso? Cuando quienes abortan son mujeres con pocos recursos. Porque quienes tienen recursos, así la ley impide el aborto, es muy probable que consigan la forma de realizarse uno con todas las garantías de seguridad, en el Perú o afuera. Pero cuando se impide que en ciertos casos el aborto se permita, en realidad no estás disminuyendo el índice de abortos en nuestro país. Quien quiera abortar lo va a hacer. Lo estás disparando. No, en Europa se ha disparado. Cuando esto se liberalizó en Europa, esto se ha disparado. Las cifras están ahí. Los abortos en España antes del punto de partida, no me acuerdo realmente el año, te podría dar la data, se han disparado. En Suecia también, en Francia ni qué decir. Pero al mismo tiempo, los índices de mortandad de las mujeres que van a abortar han disminuido. Porque se hace de manera segura y legal. Es que la discrepancia de esto al final de todo no es si se hace de manera segura o legal o si se debe abortar a tal mes o no. La discrepancia al final es, oye, ¿cuál es nuestra dignidad realmente? Es una cuestión moral. Como sociedad estamos dispuestos a cuánto simplemente para que una chica que le gusta tener relaciones sexuales sin protección, porque quienes abortan en su gran mayoría no son aquellas chicas que han sido violadas por sus padres, que ciertamente hay casos, sino la enorme mayoría de chicas que están abortando, discúlpame, son chicas que se ponen a tener relaciones sexuales con sus novios, no se cuidan y al día siguiente quieren abortar, o al mes siguiente. ¿Ya crees que la liberalización de ese tipo puede promover más bien sí, claro, el libertinaje? Sí, claro. Sí. Creo yo, y también esto se tergiversa, el que se permita a que se promueva. Yo no promuevo el aborto. Es una situación muy dura. Pero considero que con algunas limitantes, porque tiene que haberlas, ¿no? Debería garantizarse un procedimiento seguro. ¿Cuáles son esas limitantes? Ese es un debate muy profundo y yo no me siento en capacidad ahora de tomar una decisión ni definirlo. Yo para cerrar este tema, porque seguro que vamos a pasar a otro, lo que diría es, yo sé que estoy hablándole a la gran mayoría de chicas que no han pasado por una violación, sino que quieren abortar porque, en fin, quieren hacerlo. No quieren la responsabilidad. Eso te va a cambiar la vida, es para bien, te va a hacer mucho mejor persona y te va a dar un nitro como los que jugábamos Top Gear Extra para ir para adelante. Sí. Ahora sí es cierto que lo que tú dijiste hace un momento, oye, si la norma va a ser restrictiva en este sentido, entonces tiene que haber la posibilidad de que esta mujer, que al final con todos los problemas que la pudieron llevar a abortar, no lo haga, decida tener el hijo, tiene que haber un apoyo, una red de seguridad médica, psicológica, financiera para la mujer y para el hijo. Porque si la sociedad está restringiendo algo, y las iglesias cristianas tienen que hacerse responsable también. Las iglesias cristianas tienen un papel fundamental que jugar ahí. Es una responsabilidad, porque no puedes solamente defender el dicho, el grito de callejero, sino en acto tienes que amar también, ¿no? Tú dijiste algo bien interesante en una entrevista. A diferencia de otros países, aquí el cristianismo ha entrado más por los pueblos jóvenes. No han sido las élites y desde ahí abajo. No fue como en la Alemania de la Reforma, fue de una manera diferente. Sino aquí en nuestro país, y cada vez son más los movimientos cristianos y más los convertidos al cristianismo. Es una realidad en Perú. Lo es especialmente en las zonas más deprimidas. ¿Por qué?
Porque el cristianismo otorga respuestas que ninguna otra forma de pensamiento las otorga, ¿no? El cristianismo responde preguntas básicas del ser humano desde la médula. Mira, el cristianismo fue una de las razones por las que nosotros le vencimos la guerra a Sendero Luminoso, y es una parte de nuestra historia que muy poco se conoce, Martín. Las rondas campesinas que vencieron a Sendero Luminoso, todo el mundo lo sabe, en buena parte estuvieron comandadas por líderes cristianos que se mantuvieron en sus poblados cuando el juez, el alcalde, el comisario, el cura habían tomado las de Villadiego, se habían ido pitando. Y además el frente evangélico o cristiano en buen sentido respondía, proponía respuestas al mismo público objetivo que supuestamente Abimael Guzmán quería responderlas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo desde siempre ha sido muy bueno en darle a la gente respuestas básicas y prácticas para el día a día. Cómo vivir tu vida en familia, por ejemplo, de una manera buena, que te produzca efectos que tú puedas percibir incluso en el corto plazo. Cómo enfrentas tus temas de trascendencia, ¿no? De cómo las respuestas que te otorga el tema sobre por qué estás acá, cuál es la razón de tu existencia aquí, qué cosa viene después de la muerte y cómo puedes construir una comunidad incluso próspera materialmente. Pero esas son dudas que puede tener gente en la clase alta, media y baja también. Sí. Digamos, eso no necesariamente explica por qué es que los sectores más deprimidos son los que han acogido primero el cristianismo. Porque el cristianismo tiene a ver, las respuestas económicas del cristianismo, ¿no? Sí. Lo que le interesa a mucha gente, Sí. son fundamentales. En el cristianismo nosotros promovemos el trabajo como una bendición, no como una maldición. El ahorro como una ética protestante de nuestro trabajo. Nosotros promovemos... No, el trabajo dignifica. Y ¿no? nosotros promovemos el trabajo de la mejor manera posible, no porque estamos trabajando para un hombre, sino porque trabajamos como para el Señor. Y eso produce bienestar en una sociedad, produce prosperidad en una sociedad. El Señor se satisface en hacerlo así, Martín, en revelarse a los pequeños para avergonzar a los sabios y entendidos, dice la palabra, ¿no? Yo me pregunto también por qué el Señor ha entrado así. Es como una semilla de mostaza, ha sido sembrada de manera insignificante en décadas pasadas y es un fruto que va, en algún momento, Martín, espero que lo podamos ver tú y yo, se va a convertir en un árbol que va a ser predominante en el país. Hablando de ese algún momento, se viene un proceso electoral. Tú estás trabajando ahora en PBO, Sí. con Philip. ¿Eso hace que necesariamente tu caballo ganador sea Philip? ¿O tú tienes alguna otra...? Porque él es católico, además, ¿no? A pesar de conservador. Sí, ¿O tú tienes algún otro candidato en la mira? Mira, para empezar, yo no sé si voy a votar. Ciertamente tengo alguna simpatía con Philip, ¿no? claro, por supuesto. Pero no sé si voy a votar porque siempre chambeo ese día. Esa es mi manera de torear. Si votas por él, Philip te va a dar ese día libre. O al menos te va a permitir que salgas y creo. regreses. Mira, yo lo conozco a Philip personalmente. Sí. Philip tiene defectos, tiene virtudes, pero tiene algo que a mí me parece fundamental para gobernar el país. Y no es porque yo le haga campaña, porque yo lo conozco, además es amigo mío. Hablo de él en términos amicales, así como puedo hablar de ti. Sí. Pero por lo mismo conocerá sus más y sus menos. Sí, los conozco. Y alguno de esos menos puede descalificarlo para la presidencia. Tiene que trabajar el ego un poco, ¿no? Ajá. Un poco el ego lo tiene que bajar y creo que está trabajando en eso, pero él tiene algo que es muy bueno, ¿eh? A ver. Si él dice que lo va a hacer, créeme que lo va a hacer. Ya. No es floro. O sea, Philip no florea. Parece que... Que sí, ¿ah? No, es que Philip si te dice yo voy a veces lograrlo... se equivoca, pero se equivoca con puede seguridad. se equivoca equivocarse. con seguridad y le crees. Pero si él te dice, ¿sabes qué? Yo voy a acabar esto así y voy a tomar esta decisión drástica, esta otra y esta otra, yo, por lo que lo conozco, entiendo que él está hablando en serio. No está floreando, ¿no? Eso me gusta. Pero igual dentro del mismo movimiento tenemos, por ejemplo, a Cabero, que más bien promueve banderas distintas, ¿no? La bandera que tú señalas se la robaron a los cristianos, que la del arco iris, ¿no? Él promueve la agenda LGTB, entre ellas la del matrimonio igualitario, ¿no? Alguna vez yo entrevistándolo, él me dijo, ese es el objetivo, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Perú no está preparado de hoy para mañana a aceptar toda la agenda que a mí me gustaría proponer. Y es parte del mismo movimiento.
Entonces, ¿cómo es que terminas engranando a un Philip o a alguien que piensa como tú con alguien como Cavero? Bueno, yo no pertenezco al Avanza País, no sé cómo lo están solucionando ahí adentro. Pero Philip... Es que Philip es muy... Si votas por él, votas por un proyecto que también incluye una agenda LGTB, ¿no? Yo no sé si voy a votar por Philip, finalmente. Pero si es que ahorita me dices por quién votar, yo seguramente votaría por alguien como Philip Butters. Más allá de que sea amigo mío o no. Porque creo que está respondiendo las cosas urgentes del tema de inseguridad y el tema de economía, que a todos nos interesa, ¿no? A ver, ¿cómo va a solucionar Philip el tema del matrimonio igualitario? He escuchado algo, sé que se ha acercado un poco a la idea de una unión civil, Sí. ¿no? Tendría que escuchar un poco más para finalmente tomar mi decisión. Yo seguramente la decisión mía, seguramente la de mi esposa también, y la de algunos de mis hermanos, si no son todos, va a pasar por el tema de quién defienda el tema de la libertad económica, que está Sí. honrada en el capítulo económico de Sí. nuestra Constitución, Sí. el tema de la inseguridad, que se acabe, y que si tienes que tirar al piso a quien tengas que tirar al piso, lo haces, cuñado, con todos los parámetros legales, saliéndonos de la Corte Internacional, etcétera. A ese punto. Sí, yo estoy de acuerdo La con Corte eso. Internacional, la salida de la Sí, Corte... hablamos de la Corte de IDH. Sí, bueno, del Pacto de San José. ¿Por qué? ¿Por A qué? mí, ¿sabes qué? Yo te voy a adelantar una... No me gustó la posición que Sí. han tenido respecto de los militares que han luchado contra Sendero Luminoso. No. Me parece que no tenían que meterse en ese tema. Es un tema nuestro, es un tema que nos duele particularmente, muy sensible para nosotros. No tomar partido así tan fácilmente contra militares que han estado 30 años en prisión, en muchos casos como el último general, ¿Rivero Lazo? Rivero Lazo. Pero condenado por Sí. ser... Cumplió su condena, hizo lo que tenía que hacer y salió libre, y se le han tirado encima no solamente a él, sino a muchos que han... Ojo, una cosa es cumplir tu condena y otra cosa es que te inviten a Palacio y te abracen cuando es un asesino condenado. Bueno, eso es el tema de Dina Boluarte, y a ella sabrá Sí. cómo responderlo. Yo estoy simplemente asumiendo Pero a ver, ojo, la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no tiene nada que ver con Rivero Lazo. No, ya, no cumplió, tiene. ya cumplió su Sí. condena y que viva la su vida. posición de la Corte es básicamente proponer decidir cuestiones básicas, como por ejemplo el tratamiento de la inseguridad o de cómo vamos a tratar con estos remanentes radicales de izquierda. Pero es parte de nuestra legislación interna. Eso está en nuestra Constitución porque nuestra Constitución, como país soberano, Martín, definió que parte de nuestra estructura legal esa es la discusión. corresponde ¿Qué a los pasa acuerdos y tratados internacionales que hemos pasa firmado. si esa organización internacional Sí. ha sido coaptada por una corriente de pensamiento que es lesiva y tóxica a los intereses de un país que no piensa así? ¿Qué pasa? O sea, porque lo firmamos o porque, bueno, nos comprometimos hace 30 años en el asunto, vamos a seguir. O sea, el tiempo es flexible y las cosas cambian y no necesariamente... yo creo que el Perú debe estar de acuerdo con esas cosas. pero creo que no, creo que la gente mayoritariamente no está de acuerdo. Yo te digo algo que igual hay que poner en contexto en honor a la verdad. La mayoría de casos que llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos son casos laborales. Sí. ¿Ok? No son casos sobre derechos... Pero los que pintan más son los No son otros. casos de lesa humanidad. O sea, Sí, de los que se escuchan más son de los otros. sin duda, porque claro, tú, ¿qué titular prefieres en un periódico o en un noticiero? ¿Uno relativo a delitos de lesa humanidad que atañe a militares de alto nivel o no de nuestro país? ¿O un asunto laboral? ¿No? Entonces, claro, por supuesto hay quienes tienen más luz que otros, pero la verdad es que la Corte Interamericana, ¿qué nos da a los peruanos? Yo te pregunto, ¿tú confías en el sistema de justicia de nuestro país? No necesariamente. Esto lo que nos da es una instancia más. Eso es todo. Hasta por utilidad, Fabri. Es decir, si tú llegas a tener... Es muy minimalista ese razonamiento. No, mira, si tú llegas a tener... es muy facilista incluso. Yo prefiero una instancia más que depender solo y exclusivamente de lo que se falle en los juzgados peruanos. Martín, una instancia más que piensa Sí. como los grandes inteligentes que han dejado Europa como está ahora, no me interesa para nada. Yo, si fuese presidente, estaría absolutamente de acuerdo en salirme de cualquier tratativa con gente que piensa Fabri, así. es una instancia más para ti. Se en han tu pronunciado en a tu favor beneficio. se han pronunciado a favor del enfoque de género abiertamente la Corte en muchos momentos. No, o sea, es que Martín, al fin, no sé, estoy tentado a afirmarlo, no lo afirmo 100%, pero estoy tentado a afirmar que al final la discusión, incluso geopolítica en este momento, pasa por el pensamiento woke.
pasa por el pensamiento pro aborto y pro LGTB. Me da la impresión que es así al final. Y vamos a hablar de eso ahorita. No sé si es muy conspiranoico pensarlo. Me da la impresión. Y vamos a hablar de eso ahora. No, yo creo que hay algo de fundamento, sin duda, en lo que dices. Yo creo que además nos podemos encontrar en un punto medio. Pero tú mencionabas la necesidad de proteger a nuestras Fuerzas Armadas, y es verdad. Pero claro, son 900 las personas incursas en procesos que eventualmente podrían llegar, uniformados me refiero, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 900 personas. ¿Cuántos cientos de miles han combatido durante nuestros 20 años de terrorismo, de violencia? No tengo la data. Deben ser un cientos montón. de miles. Deben ser un montón. Ahorita nada más hay 140.000 policías y cerca de 100.000 militares. Ahorita. Échale 20 años. Éramos menos peruanos, sin duda, pero ha habido generaciones que han combatido. Claro. Es un mínimo el porcentaje que tiene problemas relativos a crímenes de lesa humanidad. Al contrario, a mí me sorprende que las Fuerzas Armadas, a quienes yo valoro y tengo familiares en las Fuerzas Armadas y respeto y considero su absoluta necesidad, haga espíritu de cuerpo, cuando más bien deberían de o expectorar o definir que la justicia lo decida, pero que no manche el uniforme. Es que no se trata de que los casos sean... O sea, de que nos pongamos a defender a delincuentes que han matado gente, exprofeso. Se trata de definir que ese órgano jurisdiccional está sesgado, o probablemente podría estarlo. Podría estar sesgado hacia una posición de izquierda que seguramente terminaría beneficiando a aquellos que han ganado la guerra cultural. Entonces, es como que nos estamos sacudiendo. Pero mañana cambia, o sea, mañana hay un Fabri que se convierte en magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede pasar. De hecho, ya hay un movimiento hacia la derecha en la Corte. O sea, entonces, las instituciones tienen que ir más allá por la tendencia del momento. Yo te doy la razón en que debería de haber una elección para los integrantes de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos más amplio hacia otros sectores ideológicos. Te lo doy totalmente. Pero que no estemos de acuerdo ahora con la ideología que prevalezca ahí, no hace que yo decida quitarme un fuero judicial adicional en caso lo necesitara. Pero con algo tan importante como es la propia viabilidad de nuestro Estado, porque hoy día estamos a punto de ser cooptados, o sea, la próxima elección es fundamental, y estamos a punto de que vuelva a ocurrir ahora un Castillo un poco más estructurado y elaborado. ¿Tú crees? Yo creo que eso es jugar al miedo, En este país todo puede pasar. Alanoca es alguien a quien yo creo que no lo están poniendo en las elecciones. En las encuestas. Justamente porque no lo ponían, por la misma razón por la que no ponían a Castillo en las encuestas. Castillo, ¿tú crees que a Castillo apareció así de pronto en la última semana? Sino que no lo pusieron en los 2 meses anteriores. Es así. ¿Cómo alguien va a aparecer en una semana de pronto? Eso puede pasar en el Perú, Martín. Tú hablaste del wokismo, ¿no? Y es cierto que hay una suerte de dictadura del buenismo, ¿no? Que a veces va en contra hasta del sentido común. Me causa repulsión. Yo considero, y lo dije hace un rato, que cuando uno escucha o está expuesto a una tendencia ideológica, la miremos con ojo crítico. Uno puede aceptar partes de y puede rechazar otras, ¿no? Algo que te viene en paquete, abre el paquete, desarma el paquete. Mira qué te interesa, qué te gusta, con qué concuerdas y rechaza lo que no. Está bien, pero me he desviado mucho. No. El wokismo. O sea, es algo que tú criticas abiertamente y consideras que ha sido la ruina europea o de Occidente. Basta mirar cómo está Europa ahorita. O sea, a mí una cosa que me sorprendió, clasificó campeonó, el Paris Saint-Germain y Francia destruyó sus propias calles. O sea, los que viven en Francia, los supuestamente franceses, que son todos de estratos musulmanes y todo lo demás, estaban molestos con el asunto, destruyeron su ciudad. Y hay gente, por supuesto, que está hablando ya de la muerte de la Europa judeocristiana, ¿no? Y están hablando de una Euravia. Euravia. Sí, ¿no? Lo han llamado así algunos, ¿no? Esta especie de gran califato que ya quieren, algunos están previendo que va a existir en algunos lugares en Inglaterra, en Francia, quizá en el andaluz, ¿no? Que es la idea que tienen ellos de recuperar España en algún momento, ¿no? O sea, yo siempre he creído en quienes dicen en Roma como los romanos, ¿no? Es decir, si tú llegas a una casa, como lo puede ser un país, te adaptas a la cultura del mismo, porque es como las cosas han funcionado en el lugar, es como se forjó
el espíritu del sitio, ¿no? Su esencia. Pero es cierto que Occidente en algunas naciones ha tenido tal nivel de apertura que incluso su propia sociedad ha terminado desvirtuada, ¿no? Eso sí lo he visto. Yo sí creo que hay una paradoja de la tolerancia. Uh-huh. Ser tolerante con los intolerantes puede terminar destruyendo a la tolerancia en sí misma. Es la causa de Cristo la que está en el medio, es la cosmovisión de Él, ¿no? Es como Él nos dijo que teníamos que vivir en pos de todo lo demás. Y al final, Martín, te vas a acordar de mí, yo lo digo desde la más completa confianza y seguridad, y esto tiene que ver mucho con el canal que vamos a abrir con mi esposa, el canal de Convicciones Cristianas, en donde queremos ver la realidad de nuestras cosas con nuestra cosmovisión al país, es la realidad de que al final es una posición anticristiana versus los valores que nosotros defendemos. Al final termina siendo esa, la lucha histórica, ¿no? Y es esa lucha en la que tú estás abriendo un canal, ya tienes un número de seguidores en redes, sí. No solamente en medios en los que has estado, tu voz es escuchada, sino que te lanzaste a poner un pie en el digital. Y ahora lo que he visto es que tienes contenido que se dice evergreen, ¿no? Sí, me encanta. Contenido verde, es decir... Me puedo quedar editando hasta las 3 de la mañana y me... ¿Tú mismo editas? Sí, porque quiero yo editar, sí. Me encanta. Es un contenido, el contenido evergreen es contenido... siempre verde, digamos. Siempre verde, o sea, digamos, no es un contenido coyuntural, no es un contenido que uno ve hoy día y mañana ya se desactualizó, no es un contenido que puedes tener hasta como referente, uh-huh. ¿No? Y tiene mucho de historia. Sí, también. Me encanta. A mí me gusta mucho la historia y la historia del Perú me encanta. Pero además desmitificadora. Es decir, sí. Por ejemplo, Túpac Amaru. Poco más que es una estafa, como nos han enseñado, según tú explicas. Casi. La imagen y significado de Túpac Amaru. Supuestamente, yo soy serrano, así que no voy a cometer un error Cusqueño, eres cusqueño. Los andinos... Sí. Estaban en contra de, muchos de ellos estaban en contra del propio Túpac Amaru. Mateo Pumacahua, que era un cacique como él, fue el que le puso cabe todo el momento, no todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo sinceramente que, bueno, la figura de él, la de Vallejo y la de Bolívar, ¿no? Han sido tan mal contadas que, bueno, es necesario contarlas de nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Túpac Amaru, ¿qué fue lo que tú dices? Esto que nos han contado, mira, no es así. Mira, a ver, básicamente pasa por esto. Estados Unidos estaba independizando de la corona inglesa y quienes lo ayudaron a las 13 colonias a independizarse, enviándole recursos, fueron los españoles, el Imperio Español. Obviamente le convenía al Imperio Español que el Imperio Británico dejase de tener la preponderancia en el norte. Y para sustentar esa guerra de revolución en el norte, había que subir impuestos. Túpac Amaru II, segundo. Sí. ¿Inca héroe o empresario en crisis? Túpac Amaru. Sí, claro, le subieron los impuestos, no le gustó que le subieran los impuestos, no le gustó que le quitaran mano de obra en las mitas, sí. Que se las mandaran para otro lado, le tocaron el bolsillo, pues no, eso fue lo que pasó. Tu video más popular, Beauvoir, ¿madre del feminismo o vulgar degenerada? Estaba a favor de la pedofilia. Eso cualquier persona que conoce un poco de la obra de ella sabe que ella se pronunció abiertamente, incluso en medios de comunicación, a favor de la pedofilia, ¿no? El lado oculto de César Vallejo. Vallejo mandó a abortar a Georgette por lo menos 3 veces y una vez a Otilia Villanueva. Pero no dejas títere con cabeza, tú. Es que es verdad. Eso no a mí, yo cuando me entero de estas cosas me parece sorprendente. Por eso que las quiero contar en un contenido evergreen, ¿no? Pero tú tienes que poner un pie en la política. Vas a ser coyuntural también. Sí, claro. Yo voy a hacer un programa diario de opinión política o entrevista política. Va a ser un canal, un network, un live streaming, ¿no? Como se dice. Pero estás apostándole fuerte. Sí, Dios quiera que... Yo creo... Lo que pasa, Martín... Eres un hombre de fe, no hay duda. No, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Yo lo estoy haciendo... Obviamente yo tengo que mantener mi casa, tengo que mantener a mi familia, obviamente. Tengo que pagar, como tú, un montón de cosas. Sí. Pero yo, te lo digo sinceramente, yo creo profundamente que es verdad la parábola del trigo y la cizaña. Al final, la maldad va a alcanzar un nivel máximo en nuestra historia. El reino de la oscuridad. Pero el trigo también va a llegar a su máximo nivel. Antes del fin, antes de la siega, como dice esa parábola. La recuerdas, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, claro. Es la parábola de un hombre que siembra trigo y aparece en la noche siguiente cizaña y los ayudantes, los ángeles le dicen, Señor, yo la recojo. No, espérate a la siega.
y ambas crecen hasta su máximo nivel. Entonces los cristianos y la gente común, o sea, los que no son cristianos, han pensado que el fin del mundo es como una especie de Terminator, ¿no? En donde los buenos están así casi pues, a punto de ser exterminados. Y no es así, la parábola no dice eso. La parábola dice que la maldad va a alcanzar alturas de terror, pero que el lado de Cristo, la iglesia, los suyos, los que son suyos, Martín, también van a llegar a un nivel de madurez. O sea, y en esa certeza estamos haciendo este canal. Tu canal es parte de tu misión. Sí, es que no podía yo dejar de ser cristiano. Evangelizadora también, periodista y evangelizador. ¿Te sientes así? Yo quiero hablar de Cristo. A ver, es real, Martín. Existe de verdad. Está vivo. Está vivo. Me ha contestado oraciones que te sorprendería. O sea, yo necesitaba un dinero fuerte para cerrar una deuda que estaba acá. Y al día sí oré le dije, no como Dios, oré como papá, ayúdame. Así como cuando llamas a tu viejo de papá, necesito que me ayudes. Sí. Y me aparece en mi cuenta me aparece un depósito del extranjero exactamente con el dinero que yo necesitaba. Sí, eso me ha pasado. ¿Ah, sí? Y me ha pasado. ¿Tal cual? Sí, a mí me ha pasado. O sea, yo lo vi, mi esposa está ahí. Es más, yo ¿por qué se demora tanto en el banco? Fabricio, mira lo que ha pasado. Sale mira lo que ocurrió. O sea, ¿que era un familiar afuera? No sabemos quién es. Es nadie que nosotros conozcamos. No, que perdón. Es nadie. ¿Te llegó un dinero cuyo origen no conozco? Es un depósito por el extranjero. ¿De verdad me estás diciendo que te llegó un dinero cuyo origen no es rastreable? ¿Así tal cual? Sí, me llegó. Me llegó un depósito. No era un gran dinero tampoco, eran unos pocos miles de soles que necesitábamos, ¿no? Y no solamente ese tipo de cosas, no solamente términos febles o de dinero, ¿no? Respuestas, ¿no? Fabricio, tu proyecto entonces es un proyecto movido por la fe. Sí, claro. Pero con las herramientas del periodismo. Sí, yo quiero hacer periodismo. Eso no lo quiero dejar de hacerlo, ¿no? Te deseo un montón de suerte en el mismo. Yo creo que eres una voz valiosa. Yo creo que el espectro también de voces necesita que con argumentos se defiendan diferentes posiciones. Y sin agresividad, sin insultos, sin denuesos, sin menoscabar a nadie por la persona. Mi problema no es con las personas, mi problema son con las ideas. Entonces yo estoy dispuesto a dar una batalla de ideas, no el agravio, no el ad hominem, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, el poder discutir ideas. No necesariamente uno termina poniéndose de acuerdo. A veces se encuentra uno en un punto medio, a veces no, tampoco hay que idealizar el debate, pero me parece que no tenemos por qué refugiarnos en trincheras y lanzarnos proyectiles de un lado a otro. Yo sigo siendo tu pata, puede que no coincida con alguna de tus ideas, y sí coincido con otras, y eso no tiene por qué afectar nuestra amistad. No, por supuesto que no. Y en esa certeza voy a seguir haciendo las cosas que hago. En la certeza de que quiero vivir mi vida con la mayor honestidad posible a mi conciencia y a mi Señor, ¿no? A Cristo el Señor. Fabri, todos los éxitos en este canal. Chao, mi hermano. Que Dios te bendiga. Gracias. A ti también. ¿A qué gimnasio vas? Porque yo también quiero ir al mismo. El gimnasio de la paternidad, que no te deja ni comer tranquilo. Eso ha sido todo en MM. Por favor, si pueden, likeen y comenten, porque yo respondo casi todos los comentarios, dentro del respeto, evidentemente, pero me doy el tiempo de leerlo todo y responderlo. Ya nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.